Bueno, pues la idea un poco es, nos hemos repartido un poco el tema especialidad. Entonces, bueno, Tato hará una breve introducción sobre un poco cuál es la situación actual. Agustín, que es el presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad, pues nos explicará un poco cómo ha sido todo el proceso, cuáles son los siguientes pasos. Y yo al final acabaré un poco con lo que son los criterios de acreditación de los servicios de emergencia, ¿no? Un poco el repaso. Pero lo importante es que al final tengamos un debate, con lo cual intentaremos ajustarnos un poco a los tiempos, en 20, 25 minutos, 30 como mucho, contar las bases de lo que vamos a hablar y dedicar el resto pues a todas las cuestiones que puedan ir surgiendo y que nos sean de interés a todos. Así que Vale, muchas gracias, Carmen. Mi idea era comentaros un poco qué es nuestra sociedad y qué camino hemos llevado hasta aquí, porque la verdad es que ha sido un camino largo, como bien conocéis. Y también un poco algunos datos genéricos para que todos nos pongamos en contexto, ¿no? Básicamente lo que voy a tratar es esto, que es nuestra sociedad, cuál es la importancia de la atención a urgencias y emergencias, que la conocéis perfectamente, un brevísimo repaso histórico de cuál fue el camino para llegar a la especialidad de urgencias y yo creo que lo más importante, los retos inmediatos que tiene nuestra sociedad científica, ¿no? Y que tienen, por supuesto, los servicios de urgencias y los servicios de emergencias. Bueno, ¿quiénes somos? Ya sabéis que es una sociedad científica que representa tantos servicios de urgencias y emergencias con 3 secciones, enfermería, médicos y técnicos, y lo que promueve es la mejor calidad asistencial a nuestros pacientes. Esto es lo que dicen nuestros estatutos, prestar la mejor atención a urgencias y emergencias a nivel nacional. Pues representamos a casi 25.000 profesionales, segundo colectivo sanitario más numeroso, tercera sociedad científica en número de socios. Tenemos una estructura federal, como bien conocéis, presentes en todas las comunidades autónomas. Ahí pone 32 grupos de trabajo, ya son 40 grupos de trabajo nacionales, más de 700 cursos de formación. Conocéis nuestros foros de divulgación científica, las más conocidas emergencias, primer cuartil de su especialidad con factor de impacto de 6,3 y estamos en todos los foros internacionales. Algunos datos del último año para que podáis tener... no tengo dato actualizado de Murcia, pero sí el de Sevilla. Tuvimos 3.500 asistentes, 150 jornadas, ya os hablé de la revista. Nuestra plataforma de formación tiene casi 4.000 alumnos. Somos muy activos en redes, sois muy activos en redes. Y los impactos generados en medios de prensa, que esto fue clave en el desarrollo de la especialidad del año pasado, fueron casi de 6.000 impactos en medios de prensa. Estamos presentes en todos los foros internacionales, tanto en la Sociedad Europea como en la sección de médicos de urgencias de la OEMS, como en la Federación Internacional de Médicos de Urgencias y Emergencias. Y daros 4 datos que también conocéis perfectamente sobre lo que es la importancia de la atención a urgencias y emergencias. Con respecto a las urgencias hospitalarias, pues ya sabéis el concepto de presión de urgencias, casi el 60% de los pacientes que ingresan a hospitales proceden de los servicios de urgencias. A veces somos el único recurso accesible. Tenemos un papel imprescindible en patologías tiempo-dependientes, tanto los servicios de urgencias como los servicios de emergencias, y un papel relevante en incidentes de múltiples víctimas, en catástrofes y en pandemias. Creo que todos conocemos eventos relativamente cercanos que parece que olvidamos con mucha facilidad. Sin duda, somos la válvula de seguridad del sistema sanitario, ¿no? Datos extraídos del Ministerio sobre lo que son las atenciones en urgencias y datos extraídos también del Ministerio sobre lo que son las atenciones en emergencias, aproximadamente. ¿Y cuántos profesionales tenemos? Pues a pesar de que el Registro Español de Profesiones Sanitarias debería estar actualizado de manera permanente, el único colectivo que parece que lo tendrá actualizado será el nuestro, porque para poder solicitar la especialidad de urgencias habría que estar inscrito en el REPS. El resto de especialidades no lo tienen actualizado. Estos son datos también extraídos del Ministerio. Los servicios de emergencias particularmente tienen un epígrafe, que es ese 2% que veis. Los médicos de urgencias hospitalarios están englobados dentro de los médicos generales de hospital, ¿no? Haciendo un cálculo aproximado, se estima que aproximadamente puede haber unos 20 y tantos mil médicos de urgencias y emergencias en España. Aproximadamente 1 de cada 10 médicos del Sistema Nacional de Salud trabaja en servicios de urgencias hospitalarios o en servicios de emergencias. Y un repaso muy breve yo creo que es importante conocer cuál es la historia de nuestra especialidad y un reconocimiento a mucha gente. Hay un artículo publicado en Emergencias que creo que merece la pena verlo. El código QR permite el acceso para leerlo. Y algunos hitos importantes. Este camino se inició ya en el año 2002. Quizás destacar algunas cuestiones, ¿no? En el año 2002 ya la ministra Ana Pastor, seguro que Rige lo recordará,
anunció que se iba a crear la especialidad de urgencias, 2002. Ya en el 2005 hubo un informe también que recomendaba la creación de una especialidad. En el 2008 se presenta un primer borrador de creación de una especialidad de urgencias. Había un mantra dentro del SEMES y dentro de los servicios de urgencias y emergencias que decía que cada vez que se anunciaba o se publicaba un borrador de Real Decreto o cesaba el ministro o cambiaba el gobierno. Es más, No le dimitían. lo temimos en el último, ¿te acuerdas? Cuando tuvimos el último borrador, porque si os recordáis, Miñones en el Congreso de Madrid anunció la creación de la especialidad de urgencias y en ese momento hubo elecciones. Y salió una nueva ministra y dijimos, hostia, ahora todo un trabajo otra vez a empezar de cero. Digo porque sepáis un poco la historia, ¿no? En el año 2007 se aprueba una PNL conjunta PP-PSOE instando al gobierno a crear la especialidad. Una comisión técnica elabora ya el primer borrador, que es la base sobre la que se construye posteriormente todos los criterios de lo que es el mapa de competencias en la especialidad. En el 2011 se aprueba un documento que es importante, que es el documento, el Currículum Europeo de Medicina de Urgencias, que aprueba la sección de urgencias de la OMS, de la Unión Europea de Médicos Especialistas. Leire Pajín anuncia también en el Congreso que se crea la especialidad. En el 2014 hay un informe que también es muy relevante, que es el informe de los defensores del pueblo, el informe conjunto de los defensores del pueblo. Y además la sociedad envía una carta al Ministerio firmada por los responsables de la mayor parte de los servicios de urgencias y emergencias de este país, instando a crear la especialidad. 2016, hito también destacado, se crea la especialidad de urgencias y emergencias en el ámbito militar, la especialidad médica y 2 años después la especialidad de enfermería. Para el que quiera coger, ahora ya tenemos la nuestra, pues a ver si en 1 año o 2 años tenemos la enfermería, ¿verdad, Agustín? En el 2018 se aprueba nuevamente una nueva instancia. En el 2019 hay un hito también bastante relevante, que es eso que pone abajo, OMS 72 Asamblea. La 72 Asamblea de la Organización Mundial de la Salud insta a todos los Estados miembros a que reconozcan la especialidad de urgencias y emergencias en sus países como una garantía de calidad y de seguridad en la asistencia a los ciudadanos. Después vino esto, que todos lo recordamos. Por supuesto, el ministro en aquel momento dijo también que la especialidad tenía que estar reconocida antes de que terminase el año, pero bueno, aún hubo un poco de trabajo y empieza definitivamente en el año 2020 porque se publica un decreto que a lo mejor muchos conocéis, que es el decreto 589-22, en el que establece los criterios que tiene que reunir cualquier aspirante a ser especialidad para que pueda ser una especialidad de urgencias. Este es un trabajo exhaustivo que se hace dentro de la sociedad. Es un documento de unas 36 páginas, que Agustín conoce bien, Carmen también, y os invito si queréis a disponerlo, en donde damos respuesta a todos los criterios. Y en el momento que tú haces una presentación formal al Ministerio, avalado por 7 comunidades autónomas, el Ministerio tiene que dar una respuesta. Es decir, ya no es pido o no pido, tiene que dar una respuesta de o considero que esta especialidad puede entrar o considero que esta especialidad no puede entrar. Pero no es le prometo, tiene que dar una respuesta oficial. Con ese decreto 589 presentamos el documento y lo que hace el Ministerio es acepta valorar la creación de una especialidad de urgencias y crea un grupo de trabajo con 4 comunidades que empiezan a elaborar lo que es el programa formativo para hacer una propuesta definitiva. Aprovechamos eso para generar bastante presión en medios de prensa, seguro que todos lo recordáis, la concentración de urgenciólogos en los servicios de urgencias y emergencias, coincidiendo con el Día Internacional de las Urgencias, o la iluminación de edificios oficiales en los colores azul y blanco y amarillo, ¿no? Y ya definitivamente en el 23, el ministro de Sanidad, Miñones, anuncia en el Congreso Nacional de Madrid que se va a crear la especialidad y que ya presenta un borrador de Real Decreto. Y en el 2024, tengo aquí al señor que preside la Comisión Nacional, se publica el Real Decreto 610-24, por el que se crea la especialidad de urgencias y emergencias en España. Y establece unos criterios de acceso extraordinario al título, que todos conocéis y que luego generó algún problema adicional, que si queréis luego debatimos en el foro, con los post-95. Y finalmente, pues los últimos pasos, que es lo que estamos ahora empeñados en que se cumplan lo antes posible.
Esto es la creación, el decreto, que son estos, bueno, que hace SEMES tras la publicación del Real Decreto, envía carta de agradecimiento a todas las entidades con las que participaron. Puedo asegurar que el trabajo fue un trabajo bastante arduo, con muchísimas reuniones, con muchísimas visitas, con mucha negociación, y se nombra definitivamente la Comisión Nacional de la Especialidad. También quiero aclarar esto porque creo que es importante. La Comisión Nacional de la Especialidad no la nombra SEMES. La Comisión Nacional de la Especialidad la nombra, lo establece la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias. Sus 9 miembros son elegidos, 2 por el Ministerio de Universidades, 4 elegidos por las comunidades autónomas agrupados en grupos de 5 comunidades autónomas. Os puedo asegurar que un guirigay político. 2 los nombra la sociedad científica y 1 lo nombra la organización médica colegial. ¿Vale? Y la Comisión Nacional de la Especialidad, por tanto, no depende de la sociedad, ni depende de los servicios de urgencias, ni depende de los servicios de emergencias. Depende del Ministerio de Sanidad. Es un órgano asesor del Ministerio de Sanidad. Y el año que viene, 2 más que serán residentes. Los 2 residentes, tal y como establece la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias. Eso completaría la Comisión Nacional. ¿Qué se hace a continuación? Se crea la Comisión de Atención Inmediata, que es la que desarrolla el programa formativo común, que ya sabéis que ha estado en fase borrador. Se inicia el proceso de homologación, ya se han acabado de evaluar todos los expedientes que se presentaron en tiempo y forma. Y luego viene el proceso de acreditación de las unidades docentes. Siempre pongo esta diapositiva porque creo que es importante darle un valor a lo que tenemos. Bueno, a veces somos muy críticos con nosotros mismos y no damos un valor adecuado a lo que tenemos. La Comisión Nacional de la Especialidad de Urgencias y Emergencias, y aunque sea un órgano asesor del Ministerio y no depende de SEMES, es la mejor Comisión Nacional de Especialidad que existe. Pero esto no es subjetivo, esto es objetivo. Es la única comisión nacional que tiene unos criterios leoninos para formar parte de ellos. Son esos que ven ahí. No hay ninguna comisión nacional que tenga estos criterios. Para pertenecer a la Comisión Nacional hay que ser doctor, hay que tener trabajos de investigación, hay que tener experiencia docente. Esos criterios que están ahí establecidos. Por eso siempre digo que es la mejor comisión nacional. Esto fue una de las cosas que tuvimos que tragar en la negociación para crear la especialidad, con la promesa de que todas las comisiones nacionales posteriormente tendrían que tener estos mismos criterios. Eso es lo que quiero verlo. En anestesia, en cardio, en familia, en interna, etc. ¿Y cuáles son nuestros retos como sociedad? Básicamente los retos, los primeros, es el programa, tener el programa aprobado. Ya sabéis que el programa, lo discutiremos ahora, ya ha salido, ha finalizado el plazo de audiencia e información pública. El programa está basado en el Programa Europeo de Medicina de Urgencias, publicado en el 2009 y aprobado en el 2011. Y se basa en eso, en lo que os digo, el currículum europeo y en los ETRs. ¿Qué son los ETRs? Los European Training Requirements, que son comunes a toda Europa. Están publicados y actualizados en el año 2024. Los podéis buscar, en la página web de SEMES están disponibles también. Que establece una formación estandarizada para todos los especialistas de urgencias y emergencias en toda la Unión Europea. ¿Vale? ¿Y qué perseguimos? Pues que esté publicado. ¿Y por qué nos interesa que esté publicado una vez acabado el proceso de información? Porque es una condición sine qua non para que puedan empezar los residentes. ¿Vale? Entonces nos interesa que se publique lo antes posible y este es un objetivo prioritario de la sociedad. La otra cuestión, la acreditación de unidades docentes. También me gusta recalcar aquí, dar valor a una cuestión. La unidad docente de medicina de urgencias y emergencias, tal y como está establecido en lo que ha salido a audiencia de información pública, es única. No existe ninguna unidad docente en ninguna otra especialidad que esté construida sobre 3 patas. Y esto ha sido extremadamente complejo. Al Ministerio le era mucho más fácil construir una unidad docente basada en un hospital. ¿Vale? Digo porque hay que darle valor a las cuestiones que tenemos. Que todo es mejorable, sin duda. Pero conseguir que haya 3 patas para que se constituya una unidad docente es, en mi opinión, un hito histórico. Y finalmente quiero hacer una referencia que no tiene que ver, o sí, con la especialidad. Y lo estoy comentando en todas las ponencias porque creo que es clave.
Todos sabemos la preocupación que existe porque no hay médicos de determinadas especialidades. Pero sería bueno leerse el informe real del Ministerio. El informe real del Ministerio, que es el informe sobre necesidad de especialistas médicos España 2023-2035, es el quinto informe desde hace 10 años sobre la materia, también conocido como informe Valcárcel. Habla muy claramente de cuál va a ser la situación de nuestros servicios dentro de unos años. Verán que no aparece ahí nuestra especialidad. Este informe salió antes de que se crease nuestra especialidad. Nuestra especialidad aparece en ese rojo que ven abajo que se llama otros. Somos los otros. Y los otros es la única especialidad que tendrá un déficit moderado hasta el 2035. Quiere decir que tendrá una pérdida de un 10% de sus profesionales de manera continua hasta el 2035. Llamo la atención no por nada en particular, sino porque todos escuchamos el problema que tiene medicina familiar y comunitaria. Medicina familiar y comunitaria lo tiene ahora, pero no lo tiene dentro de unos años. Es más, la situación en el 2035 está ahí marcado, si os fijáis, en la línea azul, pone situación de equilibrio entre número de plazas creadas y necesidades del sistema. Es decir, o nos ponemos las pilas y creamos especialistas en urgencias y emergencias, o nos vamos a tener que agarrar los machos dentro de muy poco. Es más, el propio informe dice esta frase, que hasta el 2035 todas las especialidades, todas, tendrán un rejuvenecimiento en sus plantillas por la entrada de gente nueva, salvo dos, una es inmunología, son, perdona, con todo el cariño, 4 amigos, y la otra somos nosotros, los otros, ¿vale? Somos, además, la especialidad más envejecida a partir del año 2029. Es lo que ven abajo del porcentaje de médicos entre 50 y 65 años. ¿Cómo se soluciona esto? Sacando especialistas en urgencias y emergencias. Por eso estamos insistiendo mucho en que estamos contentos con que haya 82 plazas de especialista en urgencias y emergencias para el año 2026. Pero eso es un aperitivo, es un caramelo. El sistema necesita entre 500 y 700 plazas de especialistas anuales para garantizar la cobertura de los puestos para el futuro. Y recuerdo que a partir de que termine la primera promoción, solo podrán trabajar en urgencias y emergencias, lógicamente, especialistas en urgencias energéticas. Y nada más, no me extiendo más, pero haberme ajustado, Carmen. Creo que era importante lanzar estos mensajes. Muy bien. Muchas gracias, Pato. Muy bien. Bueno, pues nada, antes de nada, de empezar, quisiera dar las gracias, por supuesto, a los organizadores de este cuarto foro. Un foro que a mí me ha sorprendido, pero que tengo que decir que desde que he pisado esta mañana aquí, ya habéis ido llegando amigos, compañeros, muchas personas conocidas, pues la verdad es que me ha sido muy gratificante desde el primer momento y estoy muy ilusionado, muy orgulloso y muy contento de estar aquí, si me permitís, con todos vosotros este día de hoy. Agradecer a Carmen Camacho, a Hervigio, Samu Protección Civil, Esther Gorjón, por supuesto Chelo Lozano, a los patrocinadores que ya lo han comentado, pero sobre todo a vosotros que estáis aquí hoy en esta importantísima labor y que además ya me he documentado desde cuándo se hacen estos foros y creo que son absolutamente fundamentales, pues son una envidia para el resto de los especialistas en urgencias y emergencias. Y tengo el honor y tengo el privilegio hoy de representar a la Comisión Nacional de Especialidad y además estar, esto es un regalo, con Carmen Camacho y con Tato Vázquez en esta mesa. Y evidentemente, como ya comentaba antes Esther, pues probablemente nos conocemos de muchos otros ámbitos, tanto en Castilla-La Mancha, en Toledo, como por la revista Emergencias, cualquier tipo de grupo de trabajo. Yo llevo 30 años en SEMES, los grupos con Latinoamérica, pero hoy estoy aquí y tengo el honor y el privilegio de representar
la institución es una entidad que depende del Consejo Nacional de Especialidades de Ciencias de la Salud, con lo que ello implica que es la Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina, Urgencias y Emergencias. Y quiero recalcar que represento a mis compañeros, 8, que junto con mí somos 9 y que ojalá, como decía Tato, pues por allá por septiembre del año que viene seamos los 11 que tenemos que formar parte de una comisión nacional. Lo ha explicado muy bien Tato, intentaré no repetirme. El programa oficial de la especialidad de medicina, urgencias y emergencias, además de ser absolutamente novedoso, ha creado un hito y va a crear un antes y después, lo siento, pero lo sentimos así en lo que son los programas oficiales de las especialidades, porque no solamente por el Real Decreto del 2022, que a partir de ahí ha cambiado la estructura y la forma de organizar y elaborar un programa, y además de pensar en sus objetivos, sino porque es muy complejo. Ha habido que estar muchísimas horas y muchísimas reuniones con las distintas partes de la Secretaría del Consejo Nacional, la unidad de acreditación, que costó tiempo que nosotros entendiéramos sus criterios y que ellos entendieran nuestros criterios y nuestra realidad, la unidad de la Secretaría Técnica, la unidad de la inspección, etcétera, etcétera, y por supuesto los 2 ministerios, ¿no? A partir de ahí llevamos, como decía Tato, más de 30 años y miles de profesionales con un objetivo en el foco, que es la especialidad. Y cuando empezamos hace 30 años y hace 20 años, que ponía ahí Tato uno de los programas que me acuerdo que se hizo en Toledo, pues un esbozo que no tiene nada que ver con el programa oficial de la especialidad, pero lo teníamos muy claro. Era un camino probablemente largo, y así fue, pero teníamos el horizonte muy claro y dónde estaba la especialidad de medicina de urgencias y emergencias. Afortunadamente, a pesar de ese camino con todas las trabas, pues el año pasado ya se publicó el decreto y se creó la especialidad. Hay una serie de pasos obligatorios con tiempos determinados por normativa, pero el 7 de octubre se crea la Comisión Nacional de la Especialidad, como decía Tato, que tiene 2 características y necesito resaltarlas ahora mismo aquí para que todos entendáis hasta dónde, en el momento actual, que es un momento, yo calificaría como muy importante, porque tanto el Consejo Nacional de Especialidades, es decir, el resto de nuestros compañeros de Ciencia de la Salud, como las comunidades autónomas y el Sistema Nacional a la cabeza, la Comisión Técnica de Recursos Humanos, pues tienen que dar en marchamo y el visto bueno definitivo al programa y a los requisitos de acreditación. Con lo cual, pues es un momento, vamos a llamarlo delicado, dentro de este tránsito que hemos tenido durante todos estos años. Y además, es que lo primero que hicimos en la comisión y luego yo en el Consejo Nacional de Especialidades, pues es hacer una declaración jurada de todo lo que allí se habla y todo lo que se discute y todo lo que se acuerda, pues es absolutamente confidencial. Y que somos un órgano asesor. Veremos ahora que el camino ha sido largo, pero cuando nosotros queríamos ir hacia una dirección, la normativa, el Sistema Nacional de Salud, el resto de especialidades, la situación, pues nos han dicho, no, vosotros queréis ir por la derecha, pero hay que ir por la izquierda, porque así lo dice la ley, y si no, pues nos encallamos, ¿no? Entonces, ese camino que teníamos tan claro como sabíamos y puesta la mirada en el horizonte lejano, pues poco a poco ha ido surgiendo distintas cuestiones que nos han ido a mitad del camino, pues como la sepsis, que es un proceso dinámico, el programa de la especialidad es otro proceso dinámico y va cambiando según la situación y la respuesta del enfermo. Teníamos claro, por lo que decía Tato, el currículum europeo y nuestro objetivo de hace muchos años, que tendría que ser una especialidad de 5 años, pero se nos indicó y se nos determinó que la especialidad tenía que ser de 4 años. Incluso hay múltiples detalles de términos de conceptos y dentro de la terminología y la normativa, como ven ahí, pasamos a ser oficialmente la Comisión Nacional MUIA, porque hay que adaptar a la normativa y a la terminología del resto de especialidades. Bueno, el hito. Esto es un hito absolutamente histórico. Cuando la primera reunión que tuvimos con la unidad de acreditación le explicábamos que teníamos 3 escenarios y que teníamos 3 dispositivos que absolutamente eran complementarios, pero indispensables para poder capacitarse como médico de urgencias y emergencias, pues hubo que tener muchas reuniones para explicárselo. Pero esta unidad de acreditación, con gente maravillosa y muy bien formada y absolutamente profesionales, entendió cuál era nuestra realidad, nosotros entendimos cuál era la realidad de la normativa de la que no podíamos saltarnos,
porque son dos leyes, la Ley General de Sanidad y la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, y luego 6 reales decretos y 7 órdenes que dictaminan y marcan muy clara la normativa. Hay muchas cosas que nosotros queríamos o era nuestra aspiración, pero que son imposibles por la normativa actual, que entonces pues no quedaba más remedio que encajarlas de otra manera. Pero el hito histórico, a pesar de que se fue cambiando el nombre incluso de los dispositivos, para quedar de acuerdo con los decretos de las comunidades que surgen después de 2008, del decreto de las comisiones de docencias, pues 3 pilares básicos: hospital de referencia docente, donde por ley tiene que estar vinculada y tiene que estar situada la comisión de docencia central de la unidad, el servicio de emergencias y el hospital docente. En este tránsito todos sabemos que nosotros, hasta un momento dado, hasta que la normativa se puso encima de la mesa y nos dijeron que era imposible, queríamos, y así manifestamos, incluso en las alegaciones de hace unos días, de nuevo otra vez, pues que hubiera un tutor, ya que habíamos conseguido un dispositivo tríplice que es absolutamente nuevo e innovador en el sistema de formación sanitaria, pues que también hubiera un tutor en cada uno de estos dispositivos. Pero la normativa de la ley nos dijo que, al igual que lo de los 5 años, que eso era imposible porque había que cambiar muchas leyes y pasarían muchos años, con lo que tendríamos que, para adecuar además la nomenclatura a todas las comunidades y que no hubiera problemas, aunque bueno, luego las comunidades pueden ahí manejar este término y pueden manejar su reconocimiento de una forma pues bastante importante, ¿no? Pero como ven, se quedó en este. Otro hito también es las competencias comunes. Todas las especialidades tienen competencias transversales para todas las especialidades de ciencia de la salud, las suyas específicas que se desarrollan entre el tercer año en adelante, pero con el decreto del año pasado se crea la Comisión Delegada de Atención Inmediata. No tiene nada que ver con la troncalidad, aunque al principio se hablaba de periodo troncal. Recordar que hace años estábamos en ese punto de salida y aquello pues se fue para atrás, en donde distintas especialidades médicas, distintas especialidades quirúrgicas iban a compartir la formación durante los 2 o el primer año, pero eso era compartir todo: rotaciones, guardias, programas, etcétera, etcétera. Claro, según se interpreta el Real Decreto que crea nuestra especialidad y que induce e indica que hay que adaptar la de medicina familiar y comunitaria, evidentemente pues empezamos a hablar de formación común, no de periodo troncal. Y al final, que es otro de los hitos que hemos conseguido, adaptando las respuestas e interpretando la normativa, y al final, en este momento, la unidad de acreditación nos dijo que adelante. Lo que hemos previsto y lo que hemos trasladado al papel es, y lo que queremos explicar, que no van a ser 2 años de formación igual, con la misma rotatoria, sino va a ser un periodo de 2 años de formación en competencias comunes. Pero claro, cada uno en su escenario y cada uno con su tiempo y cada uno con su desarrollo. Es decir, que efectivamente luego lo veremos de una forma muy sinóptica, cuáles son las competencias comunes, pero evidentemente el médico de urgencias y emergencias, la médica de urgencias y emergencias, verá la insuficiencia cardíaca aguda y no hará el control de la insuficiencia cardíaca crónica en el centro de salud, ¿no? Y para uno necesitará más tiempo y otros necesitarán menos tiempo. En este mare magnum, en este proceso con el que decíamos, pues hay muchísimos entidades, organismos, comunidades, especialidades, sociedades, asociaciones, personas particulares, la propia SEMES, la propia comisión, la Organización Médica Colegial. Como ven, hay y faltan muchos más autores y actores de todo esto que han estado, bueno, de alguna manera, en ocasiones, sobre todo de distintas especialidades, pues que no han visto claro, han visto un poquito turbio y han puesto la lupa en determinadas cuestiones que podrían ser competencias que también se solaparan entre unas y otras, y luego, pues, por supuesto, comunidades autónomas, etcétera, etcétera, tienen su realidad. Hay 17 realidades probablemente donde haya que encajar este programa y la organización de los 3 dispositivos, pues que pues es normal y lógico, pues surgen muchas dudas, y desde todos estos puntos y más, tanto en la primera revisión que hicimos cuando salió a consulta pública, como ahora, que esperamos que el lunes mismo el Ministerio nos dé las alegaciones, comentarios y propuestas que han surgido de este periodo de audiencia,
que son más de 1000 con toda seguridad, bueno, pues iremos a ver todas las que el Ministerio nos traslade, intentar darle respuesta desde el punto de vista técnico, porque lo que es la acreditación y la normativa será el propio Ministerio el que haga la respuesta o que estime de una manera u otra las propias consideraciones. Pues como ven, ese camino que teníamos, como veis, ese camino que teníamos muy claro de la especialidad al fondo y lo único que había que hacer es andar y correr lo máximo posible para llegar a ella, pues ha convertido esto en la carretera más peligrosa del mundo, que está en Turquía y donde en muchísimos momentos, pues por otras especialidades, por la comisión delegada, por distintas cuestiones que hemos discutido, pues hemos estado a punto de descarrilar y ha estado a punto pues, de no llegarse a un acuerdo ni de seguir avanzando. De todas formas, no significa que hayamos subido a la cima, porque puede venir una racha de viento y además hay que atravesar todavía la cadena montañosa, a pesar de que eso, que es el periodo de audiencia pública y que es el reconocimiento. Bueno, pero ahí todos nosotros, en todos los ámbitos, SEMES, en la comisión, pues hemos seguido defendiendo nuestra idea de especialidad con esas limitaciones y el proceso, como ven, de una forma muy sinóptica, pues una vez que se decide actualizar o elaborar un programa, se nos envían unos nuevos modelos que ya no tienen nada que ver con antes del 2022, el periodo de consulta pública, para que bueno, se reconozca o se interprete la necesidad o no de la especialidad. Se hizo ese borrador del modelo, se hizo una primera revisión con alegaciones que fueron duras y cambiaron muchas de las cosas que hemos comentado ya y muchas otras pues que no da tiempo. Finalmente, para el periodo de audiencia pública se llevó a este borrador que conocen, que es el que ha estado en la página del Ministerio. En este momento, hasta el día 17, las otras comisiones nacionales de las especialidades de ciencias de la salud y el propio Consejo Permanente están haciendo sus alegaciones, aportaciones, etcétera, etcétera. Y creemos que en el plazo de 1 o 2 semanas, pues todo lo que nos traslade el Ministerio, pues habrá que hacer algún comentario, alguna respuesta o alguna argumentación para poder dar una respuesta global y particular a cada una de las aportaciones y alegaciones, de tal manera que en el plazo de pocas semanas el Consejo Nacional de Especialidades se reúna, la Comisión Permanente, y una vez que esperemos que sea así, por supuesto, no haya nadie que esté en contra de forma irrevocable contra nuestro programa, pase a la Comisión Técnica de Recursos Humanos del Sistema de Salud, las comunidades autónomas y el Ministerio de Ciencia y de la Sanidad, pues den el marchamo definitivo para que en los próximos meses, y como decía Tato, antes de que se haga el examen, la prueba del examen MIR, pues se pueda definitivamente publicar en el Boletín Oficial del Estado. Como es imposible hablar de todo, yo os remito a las dos cosas. Por un lado, a la orden y la memoria, que es muy interesante en cuanto al presupuesto y lo que cuesta un residente en esos 4 años y lo que cuesta un tutor, que muchas comunidades se lo ahorran. También les invito, si quieren, os invito a leer este artículo que ya está online y sale ahora en el número de diciembre y que lo hemos hecho desde la comisión para intentar pues aclarar ciertos aspectos y que sirva a modo de resumen e introducción. El POE, como hemos dicho, ha modificado y ha evolucionado mucho. Ya no solamente es el documento oficial donde los objetivos y las competencias se trasladan una tras de otra para adquirir una serie de conocimientos. Ahora tiene 3 grandes apartados, no voy a hablar de ellos, ni voy a poner estas listas inmensas, pero sí que hay un preámbulo y un articulado de la orden pues, que ponen el escenario y la necesidad de lo que es la especialidad. Hay un anexo 1 que en realidad es lo que se conoce como el programa formativo, que tiene una introducción, que tiene una definición de la especialidad, técnica, operativa, etcétera, etcétera, los participantes, la normativa, entre otras cosas, lo que acaba de comentar Tato de todo lo que tiene que ver con el currículum y la especialidad a nivel mundial y europea, el ámbito de actuación, los objetivos del programa y la parte nuclear, que son las competencias. Competencias que, como decíamos, son competencias transversales, comunes y específicas. En cada una de ellas, si podéis ver o habéis revisado lo que es el documento que se ha publicado el proyecto en audiencia pública, cada una de ellas hay que definir el instrumento de evaluación para esa competencia, el contexto de aprendizaje, que no es ni más ni menos que además de los servicios de urgencias y de emergencias
las distintas especialidades donde se tienen que adquirir las competencias, las actividades formativas que son las obligatorias que tiene que hacer el residente, incluso con un número, por ejemplo, leer 500 electrocardiogramas a lo largo de su residencia, o lo que sea, 20.000 placas, o hacer 10 drenajes torácicos, lo que sea, ¿no? Y luego las recomendaciones que no son obligatorias, pero sobre todo desde el punto de vista de cursos, de simulación y demás, están ahí para reforzar las actividades de aprendizaje. Las competencias transversales, esas son iguales para todas las especialidades de ciencias de la salud y hay que desarrollarlas durante los 2 primeros años. Por eso, encorseta, limita y además determina cuáles son las rotaciones en esos 2 primeros años. Las competencias comunes, que como hemos dicho antes, pues además de prioritariamente desarrollarse durante los 2 primeros años, pues las seguiremos desarrollando y profundizando en nuestro ámbito de especialidad en los 2 años de especialidades, en los últimos 2 años, perdón, y las competencias específicas, que son nuestra seña de identidad, que fundamentalmente se desarrollarán durante los 2 años del término del programa. Esto está ahí y está textualmente sacado de ese artículo que he comentado, de los puntos clave del programa, y son la seña de identidad, las competencias específicas, los grandes dominios, que son las agrupaciones de las competencias por áreas temáticas o por conocimientos, funciones vitales, que evidentemente son la seña de identidad, los signos, síntomas y motivos de consulta, por un lado, asistencia a emergencias y urgencias médicas, aquí estaría todo lo relacionado con los momentos agudos de cualquier otra área médica y, pues contexto de las otras especialidades, y lo que es propiamente es específico y nuestro, coordinación y regulación médica y asistencia a incidentes con múltiples víctimas, catástrofes y entornos hostiles. Organización, planificación, gestión, docencia, investigación e innovación, que aunque es un dominio común que está y va a estar en todos los programas, pues hay que adaptarlo a nuestra realidad y a nuestra unidad docente en todos esos ámbitos. Y finalmente, pues el cómo hacer las cosas, el dominio de técnicas y habilidades. Claro, hasta aquí hemos dicho pues, cuáles son las competencias, cómo poco a poco se ha ido desarrollando el camino de elaboración del POE, pero cada periodo de estancia formativa para conseguir esas competencias que están donde pone el contexto de aprendizaje, en esos 4 años tiene un lugar y tiene un lugar determinado por la normativa. Una cosa que nos preocupaba mucho es claro, evidentemente, el no agrupar esas rotaciones, por ejemplo, en el hospital docente o dependiendo de la realidad de cada comunidad, podían existir situaciones donde el residente, si tenía que hacer una guardia hoy aquí y mañana en el otro dispositivo que está a 100 kilómetros, pues iba a convertir al residente en maleta. Por eso, también eso ha determinado en la realización del cronograma. Como veis, es un puzzle donde parece que están todas las piezas, algunas faltan, otras están repetidas, hasta llegar aquí, de manera que esta es la propuesta que la unidad de acreditación ha dado por válida y que ahora el resto de las comisiones nacionales de esas especialidades tiene que tener. Hay aspectos diferenciales, primer y segundo año, que serían, vamos a decirlo así, entre comillas, exclusivos para esa formación transversal y esa formación común, el tercer y cuarto año, que es para las competencias específicas, para el desarrollo de la propia especialidad, y veis ahí que nos faltaría un quinto año, que eso ha determinado que el tercero y el cuarto se compriman, se limiten y que evidentemente pues, no esté todo reflejado con las proporciones que dice la ley para determinados aspectos y determinadas rotaciones en eso. Y luego hay que acordarse que los residentes pues tienen un mes de vacaciones, porque cuando decimos son 44 meses, no, hay que quitarle 4 al programa de rotaciones, ¿no? De tal manera, siempre el residente en formación sanitaria y especialidad tiene que empezar en su hospital de referencia docente, que es donde está la comisión de docencia, y hacer el mes o 2 meses de acogida con los programas y los cursos obligatorios de R1 iniciales, y tiene que terminar también, como veis, en el propio Hospital General, porque es donde está la unidad, la comisión de docencia. Esas serían las rotaciones como tal, de mañana por la urgencia general del Hospital de Referencia Docente. Estas serían las del sistema del servicio de emergencias, que como veis, pues bueno, a muchos les va a sorprender
que haya un mes en el segundo año, pero eso fue una contrapartida que después de mucho discutir y dialogar con la unidad de acreditación y el resto de especialidades que no, que en principio no eran favorables a que hiciéramos eso, entendieron que como ese mes, ese año último se nos había ido y que en el servicio de emergencias, por sus características diferenciales en cada comunidad, pues podía tener distintos horarios y demás, y evitando aquello de que decíamos no solo del residente maleta, sino ajustarnos a la legalidad, pues nos concedieron, y así está de momento, y ojalá que no lo muevan, un mes más en el segundo año. 2 meses en el tercer año y, como ven, en el cuarto año, un mes en el centro coordinador y 2 meses, pues también propiamente dicho, en las UMES. Los servicios de urgencias generales del hospital docente, porque es un dispositivo interno de la comisión de docencia, pero no es un dispositivo ni una rotación ni transversal ni común, pues obligatoriamente nos las trasladaron al tercer y cuarto año. Insisto, si hubiera un quinto año, pues hubiéramos desarrollado allí muchísimo más. Y por otro lado, hay que significar que también se consiguió este otro hito, que la estancia formativa de libre elección del cuarto año de 2 meses pudiera adaptarse según las preferencias, la necesidad, la conveniencia que determinen, por supuesto, el tutor, los 3 tutores y el tutor y los 2 colaboradores docentes. Para mí son 3 tutores, y el residente, de tal manera que podría perfectamente ser otros 2 meses más en el servicio de emergencias o en el hospital docente o en el hospital de referencia docente o en cualquier otro sistema de emergencias u hospital de urgencias y emergencias en España o que ya se está hablando de ello de forma internacional. De la misma manera, ha habido que hacer equilibrio por el tema de las guardias. Aquí, pues bueno, ahora tendremos también que discutir seguramente el primer año, segundo año, tercer año y cuarto año, mientras que se rotan, las guardias se realizarán en el servicio de urgencias generales, salvo en estas especialidades o en estas unidades docentes que pueden tener características particulares e incluso estos dispositivos de obstetricia, ginecología, salud mental, en el caso de pediatría, pues en determinados hospitales pueden estar separados, ¿no? En cuanto a los requisitos, que es la segunda parte, voy a ser muy breve. Los requisitos de acreditación para las unidades docentes, de forma genérica, la unidad docente, la comisión de docencia, la estructura tríplice tiene que tener una serie de requisitos y una serie de organización, con un plan de gestión de calidad docente y una serie de recursos en los 3 dispositivos. La aplicación del programa formativo, con el programa oficial de la especialidad, cada unidad docente tendrá que hacer una guía itinerario formativa adoptada a su centro, a su comunidad, a su realidad, a su servicio de emergencias, a su hospital docente comarcal, la programación de la evaluación, los protocolos de supervisión, y en todos ellos, en los 3 dispositivos, luego se desarrolla, que Carmen luego nos indicará seguro y nos detallará los de los servicios de emergencias, estos apartados. La organización asistencial, que son los requisitos comunes y de continuidad asistencial para los 3 dispositivos, para el propio hospital de referencia docente, el servicio de emergencia, el hospital docente, y luego una serie de actividad docente y formativa y de investigación común, porque nuestros residentes, como ya hacen otros y a partir de nuestro programa tendrán que hacer todos, tendrán que presentar un trabajo de fin de residencia de un programa de investigación personal. Compromisos con la docencia, estos son sobre todo relacionados con las gerencias y la definición de los requisitos para el incremento de la capacidad docente máxima. Una vez que una unidad docente con los 3 dispositivos está acreditada, que como sabéis ahora es una plaza, un residente por unidad docente, y en el futuro podrán llegar a ser hasta 4, pues se tienen que establecer también esos criterios para aumentarlo. No voy a entrar en lo que es la definición técnica, que está en todos los documentos, tanto del hospital de referencia docente como el servicio de emergencia hospital docente, que es prácticamente igual que lo que ponía el Real Decreto a la hora de la adquisición del título de los dispositivos, donde se reconoce la experiencia en urgencias y emergencias, y también quisimos poner, pues de forma operativa, explicativa, que nos lo pedían el resto de las especialidades, pues unas líneas sobre qué era el hospital de referencia docente, aquel general de alta complejidad que funcionará como eje central de la unidad docente, albergando la comisión de docencia, el servicio de emergencias médicas,
como la organización responsable de la atención extrahospitalaria, incluyendo las unidades medicalizadas de emergencia y el centro coordinador de urgencias y emergencias y el hospital docente en el caso de aquel hospital a menudo o con frecuencia comarcal, con una casuística y unos recursos diferentes que brinda al residente la posibilidad de conocer pues, otra realidad hospitalaria. El hospital de referencia docente solo puede tener una comisión de docencia y solo puede pertenecer a una unidad docente, pero tanto los servicios de emergencias como los hospitales docentes sí pueden pertenecer a varias unidades docentes. Esto luego lo podemos comentar más tranquilamente. Estos son los requisitos de acreditación para todas las unidades, no vamos a entrar en ello. Estos son los criterios para incrementar la capacidad docente en función de esos requisitos iniciales, tanto en el hospital docente de referencia como en el servicio de emergencias, como en el hospital docente. Y bueno, hasta aquí efectivamente pues vemos que hemos avanzado mucho, que hemos logrado muchas cosas desde el punto de vista de aquel itinerario que nos marcamos hace 20 o 25 años y aquella línea que teníamos. Quedan muchas cosas por hacer, todavía estamos en un momento muy delicado. Si veíamos antes la imagen del puzzle que teníamos, evidentemente se ha ido aclarando y ya se reconoce la especialidad con todas las piezas que hemos puesto, pero todavía nos queda un tiempo para poner la última pieza, porque dependemos del Consejo Nacional de Especialidades de Ciencias de Salud y de la Comisión Técnica de Recursos Humanos de las comunidades, porque evidentemente el Ministerio de Sanidad, con todo el trabajo que hemos hecho conjuntamente y todas las indicaciones que nos han dado relacionadas con la normativa, pues entendemos que sujeta y está totalmente de acuerdo con el programa que tenemos ahora mismo. Quería dar las gracias a ese equipo de 9 personas, de 8 personas que me acompañan, que durante más de un año, bueno, pues yo tengo que decirlo así, todos estamos de forma voluntaria, pero la mayoría de los días estar aquí con este compromiso, pues le supone entre 3 y 4 horas al día de su trabajo normal, lo que significa que por la noche tenemos muchas reuniones, incluso a las 12 o a la 1 de la mañana. Por eso, por ese compromiso y por esa fuerza del equipo, quería darles las gracias. Y simplemente, pues nada, que una reflexión, acordémonos de quien fueron nuestros maestros y nuestros docentes todos estos años, que sobre todo los que ya no están y se han quedado en ese camino tan largo luchando por la especialidad, y ahora sumamos todos el reto con ilusión para participar activamente, es decir, para participar en la docencia, en la investigación, en que el especialista se forme adecuadamente, porque eso es una labor nuestra, de los que estamos aquí y de todos nuestros compañeros que inminentemente pues, van a conseguir el título, para transformar la realidad de nuestro sistema sanitario. Y como comentaba antes, pues con mis compañeros de Castilla-La Mancha, es que ya estamos dándole vueltas a la cabeza para que en cuanto empiece el primer residente a andar, y además es que lo dice ahora la ley, ha cambiado muchas cosas, en 5 años habrá que actualizar el programa. Pues ya estamos partiendo de las alegaciones y partiendo de la experiencia que empezamos a tener con el primer residente, pues ideando y forjando el próximo POE. Y por todo lo dicho, pues evidentemente tenemos que estar muy contentos, pero no podremos estar satisfechos de ninguna manera hasta que se apruebe la especialidad de enfermería de urgencias y emergencias. Y así juntos formemos la unidad docente multiprofesional de urgencias y emergencias, que va a ser aún más compleja, pero muchísimo más positiva y beneficiosa para nuestro sistema, para nosotros y para nuestros próximos residentes. Simplemente quería comentar eso, que seguramente me he extendido más de la cuenta, y darle las gracias a todos y a todas vosotras por vuestra atención y vuestro cariño. Bueno, muchas gracias, Agustín. La verdad es que nos has aclarado muchas cosas y algunas más pues, que nos darán después tiempo al debate. Yo solamente quería contar un poco pues, cómo son los criterios de acreditación de las unidades docentes respecto a nuestro pilar, a los servicios de emergencia. Y quería un poco echar la memoria hacia atrás. Si os acordáis, hace 2 años fue cuando en este foro organizamos un grupo de WhatsApp en el que estamos todos. Y los que no estéis, porque ha habido cambios o por lo que sea, os digo que nos lo digáis y hacemos el cambio que corresponda, donde nos hemos puesto de acuerdo para intentar
establecer unos criterios que fueran comunes y que permitieran a que cada uno en su comunidad autónoma, en su servicio de emergencia, tuviéramos unos indicadores que fueran generales y que permitieran a la vez de poder garantizar esa calidad para formar residentes, que todos los servicios de emergencia, trabajáramos donde trabajáramos, pudiéramos acceder a ser parte de esa unidad docente. Eso no era fácil y lo primero que quería era agradeceros a todos. Yo creo que el esfuerzo que hemos hecho, que también se ha trabajado mucho y que ese documento final fue trasladado a la Comisión Nacional de la Especialidad para que le tomara en cuenta y para que desde luego le facilitara un trabajo que era difícil, puesto que sí que había referencias en los hospitales, pero no había referencias en los servicios de emergencias. Bueno, pues de todo eso que establecimos y que de alguna manera se trasladó, pues han salido los criterios que yo creo que en su gran mayoría se han respetado, todo lo que se propuso desde el grupo. Bueno, yo creo que es el momento también de agradeceros, Agustín, que tomaréis en cuenta eso, que lo trasladarais al ministerio, que lo manejaréis de la manera que os pareció a vosotros oportuno, ¿no? En cuanto a los requisitos de los SEM, y que es lo que está publicado en el documento que ha salido a alegaciones públicas, pues como veis, se establecieron en cuanto a los recursos humanos unos criterios que eran los que se habían marcado. 5 médicos asistenciales especialistas en MUIE. Para esto hace falta que empiecen a dar los títulos, ¿no? Bueno, esperemos que... Sé que hay una reunión próxima que va orientada a esto. 2 médicos especialistas en MUIE responsables de coordinación sanitaria, el número de profesionales de enfermería y de técnicos de emergencia sanitaria suficiente para garantizar el cumplimiento de las ratios adecuadas. Una de las competencias fundamentales es el trabajo en equipo. Y algunas otras cuestiones que es cuestión de leérselos, pero veréis que no es difícil para ninguno de nosotros garantizar estas cuestiones, ¿no? En cuanto al área física, la cobertura poblacional, 2 unidades móviles de emergencias de clase C, etcétera. No lo voy a leer, pero sí que me gustaría que repasáramos un poco por encima los conceptos, ¿no? Un CCU con un canal de escucha individual para la persona que se está formando, una plataforma de gestión informática de la llamada telefónica, una sala de reuniones. En cuanto al equipamiento, es bastante parecido. Las UMES deben tener el material requerido. Sabéis que con la legislación vigente, cada comunidad autónoma establece unos criterios de material de cada una del material que tiene que ir dentro de las UMES. Por tanto, se dejó un poco abierto a esa cuestión. Y en cuanto a la actividad asistencial resultados, pues bueno, se han definido una serie de criterios que basados en la actividad que hace cada una de las UMES. Con esto tuvimos muchas dificultades. No es lo mismo la asistencia que hacen en zonas urbanas con las asistencias que hacen en las zonas rurales, de forma que probablemente teníamos que llegar a una especie de consenso que nos permitiera meter todas las unidades. Daros cuenta que en esto que estamos hablando, al final los residentes van a rotar por nuestros servicios de emergencia, pero hay un servicio de emergencia o 2 servicios de emergencia por comunidad, con una serie de UMES. Quiere decirse que no podemos ser el cuello de botella de la formación de residentes un poco en función de lo que estábamos diciendo. Hace falta un número importante de residentes que garantice el recambio generacional, ¿no? de nuestra especialidad. Y aquí también los indicadores de eficiencia y calidad, que tampoco fueron fáciles un poco de exponer entre todos. Al final, bueno, se consensuaron una serie de indicadores que yo creo que permiten garantizar pues, que todos los servicios de emergencia estemos y cumplamos estos indicadores. En cualquier caso, bueno, esto vamos a dejar. En cualquier caso, con algunas cuestiones relativas a los servicios de emergencia, se han hecho alegaciones desde nuestra sociedad, desde SEMES, y me consta también, puesto que en ese grupo hemos trabajado también las alegaciones que han hecho desde los servicios de emergencia. La primera ha sido bueno, pues proponer al Ministerio efectivamente que sean 5 años, porque esos 3 últimos años
de competencias específicas permitirían mejorar la calidad de la formación que les vamos a dar a nuestros residentes, que los tutores como tal, a pesar de que un poco Agustín nos explicaba que se consideran tutores los tres, pero parece que hay un tutor principal y los otros son tutores accesorios, pues que fueran de cualquiera de las tres partes de las unidades docentes y que las rotaciones desde el inicio ocupen a los servicios de emergencia médicas. ¿Por qué? Pues porque entendemos que tienen que estar en contacto con las tres patas desde el principio de su rotación. Esto ya sé que ahora tendremos debate, pero estas son fundamentalmente, aunque hay algunas otras alternativas, pero estas son las que fundamentalmente se han trasladado por parte de nuestra sociedad y que esperamos que sean tomadas en cuenta.